Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos de las reformas electorales más representativas en México y el punto que hace coincidir diversas opiniones sobre el particular. Expliquemos el tema. El INE no se toca. Es la frase propagandística que ha sido común denominador para diversos actores políticos, tan disímbolos como Roberto Madrazo, Elba Ester Gordillo, Alejandro Moreno, Claudio X González o Vicente Fox. Lo cierto es que a lo largo de los últimos años, en prácticamente todos los sexenios, se han impulsado reformas electorales, lo cual no debe ser visto con extrañeza, porque la materia es algo que requiere ser permanentemente actualizado. Porque siempre existen cosas que mejorar. La realidad de las elecciones y sus escándalos así lo demandan. A manera de repaso, en 1977, siendo presidente José López Portillo, que hay que recordar fue el único candidato en las elecciones de 1976 que contó con registro oficial, nació la figura de diputados plurinominales. Se establecieron los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y el número de representantes en la Cámara de Diputados pasó de 300 a 400. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Hurtado, calificado por muchos como gris, entre 1986 y 87 se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral y se incrementó el número de diputados de 400 a 500. Después, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que llegó al poder en medio de severas acusaciones de fraude, en el periodo 1989-90 se creó el Instituto Federal Electoral, antecedente del INE, el Registro Federal Electoral y se estableció el Tribunal Federal Electoral, TRIFE, antecedente del ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en el periodo 1993-1994 se creó la figura de consejeros ciudadanos, se establecieron topes de campaña y fueron tipificadas como delito electoral 38 prácticas ilícitas. En el sexenio de Ernesto Zedillo, quien llegó al poder después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, nace la figura de senadores plurinominales. Después, durante el sexenio de Felipe Calderón, quien llegó al poder también en medio de severas acusaciones de fraude electoral, en el periodo de 2007 al 2008 se regulariza el acceso a los partidos políticos a los medios de comunicación. Se establece la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales, creándose la unidad de fiscalización. Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que llega al poder entre severas acusaciones de rebase de topes de campaña, en 2014 el IFE se convierte en INE y se establece la reelección de senadores y diputados federales, así como la de legisladores locales y de integrantes de ayuntamientos. Durante todos esos periodos se han presentado adicionalmente escándalos relacionados al uso indebido de recursos, como el llamado Pemex Gate, el caso de los amigos de Fox y el de Monex, que benefició respectivamente a Francisco Labastida Ochoa, Vicente Fox y Enrique Peña. El punto en el que aparentemente la mayoría coincide es que debe revisarse la cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos y al funcionamiento de los propios órganos electorales. Así, lo evidencian diversos estudios de opinión e incluso el consejero presidente del INE en una entrevista dada a una revista jurídica de la UNAM externó en su momento, abro comillas, vale la pena racionalizar los montos que se invierten en la política, ya que todo esto acaba redundando y alimentando lo que hoy tenemos que cuidar, es decir, la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Pero sobre todo, la pérdida de confianza de la ciudadanía respecto a la política. Fin de la cita. Los diputados federales
y en su caso los senadores, tendrán la posibilidad de analizar y discutir con argumentos una nueva reforma electoral. Sin embargo, parecen polarizadas las posiciones, privilegiando los intereses de los partidos o grupos de partidos sobre la opinión de los ciudadanos. Lo que nos convendría, finalmente, es que se pondere más allá de filias o fobias partidistas lo benéfico para una sociedad cada vez más observadora. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía. Les deseo felices y reflexivas fiestas en compañía de sus seres queridos, en virtud de que haré una pausa para tomar un descanso. Les reitero la invitación, cortesía de AD Noticias, para vernos y escucharnos el próximo año. Hasta la vista.